5 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de 2.5 kilogramos el niño, el bebé, va a tener bastantes dificultades, va a requerir un acompañamiento para sobrevivir, para que su salud no se vea muy afectada, y por debajo de 2.500 gramos o de 2.5 kilogramos estamos hablando ya de bajo peso al nacer. Listo, entonces inmediatamente los bebés nacen, son evaluados con algo que se llama la escala Apgar, ya les voy a hablar de eso. Deben de respirar sin ninguna ayuda en el momento del nacer, porque o si no se pueden producir dos, digamos, afectaciones importantes que se conocen como anoxia y se conocen como hipoxia, ¿cierto? Anoxia es que no tienen el suficiente suministro, digamos, de oxígeno, que no tienen el oxígeno, que no están respirando, que no están recibiendo el oxígeno. Y cuando hablamos de hipoxia, estamos hablando de que sí tienen, pero un poquitico de oxígeno, no el suficiente, sino un poquito. Ambas, después de 5 minutos de que nace el niño, el bebé, nace, y si no respira en los primeros 5 minutos correctamente, no recibe la oxigenación que requiere, entonces pudiéramos estar hablando de daños cerebrales severos. Muchos casos, por ejemplo, de parálisis cerebral, discapacidades cognitivas o lo que se conoce como retraso mental, ocurren como consecuencia de que a nivel perinatal, es decir, en el momento del nacimiento, el niño por alguna razón no logra respirar por sus propios medios y recibe o sufre de hipoxia o de anoxia. Entonces, bien importante, puede ocasionar que no respire en los primeros 5 minutos, ocasionar daños cerebrales significativos, ¿sí? Entonces, a partir de acá, el recién nacido recibe el nombre también de neonato. Entonces, a partir de ese momento empieza el periodo neonatal, el cual es un tiempo de transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, es decir, una transición desde dentro del útero hacia el medio externo, ¿sí? Entonces, ¿qué va ocurriendo al principio con esos bebés, con esos neonatos? Al principio los bebés pierden peso en los primeros días, los neonatos bajan hasta el 10% de su peso por pérdida de líquidos. Después suben de peso a partir del 5.º día, ¿sí? Y más o menos entre 10 y 14 días nos dice Papalia que vuelven a tener el peso pues, que tuvieron al nacer. Todavía tienen mucho vello prenatal, que como habíamos dicho, se llama lanugo, ¿sí? También hay una característica y es que tienen fontanelas, nombre que recibe cuando aún no se han unido los huesos del cráneo, ¿sí? Algunas personas le llaman a ese proceso que dura 18 meses, le llaman a ese proceso molleras, las molleras, ¿cierto? Entonces, ustedes ven a un bebé que son demasiado, absolutamente delicados en su cráneo, ¿cierto? Digamos, no se ha terminado de unir esos huesos, ¿sí? Y eso tiene pues una razón de ser. Seguramente, según nos dice Papalia, una de las razones de ser de que el niño pues nazca con esas fontanelas, o sea, con esos huesos del cráneo que no se han unido, es con la intención de que puedan pasar más fácilmente por el canal vaginal, ¿cierto? Y más o menos, como les decía ahorita, se puede demorar hasta 18 meses para fusionarse, o sea, para unirse las placas del cráneo. ¿Listo? Entonces, bastante importante que tengamos esta información. Bueno, entonces otra característica que ocurre en el recién nacido o en el neonato es que expulsan meconio del tracto intestinal, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo así
que meconio. ¿Cómo así que meconio? Cuando hablamos de meconio, incluso yo no sé si ustedes han escuchado que el niño aspiró meconio. Es algún tipo de material de desecho de tipo viscoso, de color negro verdoso, que se forma en el tracto intestinal, y los niños cuando están, digámoslo así, se pasan del tiempo, o como lo llama Papalia, son posmaduros, se pasan del tiempo de gestación. Entonces a veces aspiran meconio, y aspirar meconio también trae muchas consecuencias a nivel de la salud. Entonces es algo que ellos van a ir generando en su tracto intestinal, ¿cierto? Y que lo normal, pues obviamente es que cuando están dentro del vientre no lo aspiren. Si lo hacen, entonces puede tener afectaciones en su salud, y lo normal es que cuando nacen logren expulsarlo, ¿cierto? Entonces ese es como el objetivo. También ocurre con el recién nacido algo que se llama ictericia. Ictericia, que está muy relacionado con la inmadurez del hígado, ¿cierto? Entonces eso pudiera ocurrir, digamos que pasa más o menos 3 o 4 días después del nacimiento. La mitad de los bebés lo sufren. Eso se da entonces por esa inmadurez que les estaba diciendo en el hígado. Generalmente no es grave, generalmente no necesita tratamiento, pero si no se vigila o no se trata, puede causar también daño cerebral. Entonces yo creo que por el momento nos hemos empezado pues como a dar cuenta de lo grave, ¿cierto? De lo delicados que son los bebés, el neonato. Entonces ya desde la gestación hay que tener unos cuidados muy especiales con ellos, y recién nacidos sí que es cierto, ¿cierto? Entonces eso pues es bastante importante. Ellos también van a tener algo que se llama verniz, ¿cierto? Ellos, que es una especie pues como de barniz que va a cubrir su cuerpo con aspecto de queso, que es una grasa protectora, donde el objetivo, la intención de esta es proteger contra las infecciones. También aparece algo que se llama, pudiera aparecer algo que se llama leche de bruja, ¿cierto? Que son la secreción de los pechos inflamados. Generalmente ocurre, digamos, en los primeros días, el tercer día. En las niñas pudiera ocurrir que sea una emisión vaginal blanca. Expulsan por su vagina alguna sustancia tipo blanca o teñida de sangre, digamos lo que conocemos como flujo, y esto ocurre probablemente por las altas concentraciones o las concentraciones de estrógeno. Entonces digamos que si el bebé expulsa esa leche, que es esa secreción de los pechos, o tiene algún tipo de emisión vaginal blanca o teñido de sangre, pues en alguna medida pudiéramos decir que es normal, que no es un asunto de preocuparse, a no ser de que sea un asunto excesivo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que eso ocurre de manera normal. También es importante que tengamos en cuenta que al principio los latidos del corazón de los bebés suele ser rápido, irregular, y que la presión arterial de ellos se demora para estabilizarse más o menos los primeros 10 días, ¿cierto? Entonces, muchos cuidados, como les estaba diciendo ahorita, muchos cuidados para ese bebé, muchos cuidados para esa mamá en esos primeros días. Entonces, quiero hablarles también de la escala Apgar, ¿cierto? La escala Apgar, que se las mencioné ahorita. Por acá está, esto de valorar su estado. Inmediatamente nacen, esa escala Apgar, así se escribe, Apgar, es muy importante. Esto lo creó una señora que se llama Virginia Apgar en 1953. ¿Y en qué consiste ese proceso? Ese proceso entonces consiste en que el niño, al minuto de nacer y a los 5 minutos, se le debe hacer una evaluación.
esa evaluación se llama evaluación o examen APGAR, ¿sí? ¿Qué quiere decir APGAR? Apariencia, de la A, de la P, pulso, de la G, gestos, de la A, actividad y de la R, respiración, ¿sí? Se califica de 0 a 2. Se hace un análisis. Entonces, ¿qué hace el médico? El niño nace, al minuto y a los 5 minutos deben de hacer lo siguiente. Evaluar la apariencia, 0, 1 o 2. Deben ponerle esa calificación. Pulso, 0, 1 o 2. Gestos, 0, 1 o 2. Actividad, 0, 1 o 2. Y respiración, 0, 1 o 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el médico para saber cuándo le pone 0, cuándo le pone 1 y cuándo le pone 2? En apariencia, si la apariencia es de color azul, 0. Si la apariencia es rosado con extremidades azules, 1. Si la apariencia es completamente rosada, 2. El pulso, pues si no hay pulso, 0. Si el pulso es lento, es decir, menos de 100 latidos por minuto, es 1. Si el pulso es rápido, más de 100 latidos por minuto, entonces le colocan 2. En gestos, 0 si no tiene ninguna respuesta gestual, 1 si hace algunas muecas y 2 si tose, estornuda o llora o las 3. ¿Listo? En actividad, si es flácido, ¿cierto? Si no hay rigidez en sus músculos, sino que es quieto y flácido, 0. Si la actividad es débil, pero es más bien con tendencia a ser inactivo, 1. Y si es firme, si tiene su tono muscular firme y es activo, mueve las manitos, mueve los piecitos, le califican 2. Y en respiración, pues obviamente 0 si no hay respiración, si es ausente. Si es irregular o lenta esa respiración le califican 1. Y si es muy buena y el niño llora, ustedes saben que para llorar se necesitan unos niveles de respiración significativos, le colocan 2. Digámoslo así, la calificación máxima es de 10 o los puntos son 10 y Papalia ahí nos habla de que esa escala APGAR se interpreta de la siguiente manera. Si el niño tiene una puntuación entre 7 y 10, quiere decir que el niño tiene unas condiciones de buenas a excelente. Si el niño tiene como resultado de esa sumatoria, de esa calificación, entre 5 y 7, dice que el niño necesita ayuda para estabilizarse. Y si saca como puntuación inferior a 4, quiere decir que necesita un tratamiento inmediato para salvar su vida, ¿sí? Entonces, esa escala APGAR, yo me imagino que ustedes en algún momento la habrán escuchado o mencionar algo de eso, pues obviamente las que son mamás lo han vivenciado, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Bueno, el sueño también es relevante. Los niños empiezan, pues el estado de activación del recién nacido es de 75% de sueño y tienen ciclos de vigilia, es decir, despiertos, eso también se va regulando. Casi todos, nos dice Papalia, casi todos duermen alrededor de 18 horas, ¿cierto? 18 horas. Entonces, muy importante. Bueno, esto pues creo que vale la pena mencionarlo. El neonato tiene fuertes necesidades de cercanía, necesita, ya lo hemos hablado con la teoría de Bowlby, calidez de la mamá, tiene una total dependencia, digámoslo así, a nivel físico para poder sobrevivir de la mamá o de un cuidador. Es importante saber también que Papalia nos habla de que la paternidad es una construcción social, ¿cierto? Y que los roles paterno, bueno, en general los roles son una función que va a depender de la cultura. Hay otro asunto muy importante que son las prácticas de crianza, yo creo que lo hemos mencionado varias veces, el cuidado de los niños, todo eso va a depender de la cultura, pues del país obviamente y demás, y son absolutamente influyentes en un proceso de desarrollo a todo nivel, como lo hemos hablado varias veces, entonces creo que vale la pena que lo mencionemos. También quiero hablarles
de las consecuencias de que un niño tenga bajo peso al nacer, ¿cierto? Cuando hablamos entonces de bajo peso al nacer, decimos que el niño pesa menos de 2.5 kilogramos o menos de 2.500 gramos. Como les dije al inicio del video, entre los factores teratógenos, ese bajo peso se relaciona con tabaquismo en la madre, mala alimentación o inadecuada alimentación o desnutrición por parte de la madre por cualquier razón, y algunas afectaciones o mala salud por parte de la madre, ¿cierto? También tenemos que tener muy claro que se considera que un niño es prematuro si nace antes de la semana 37. O sea, digamos que lo normal o el promedio son 40 semanas, oscila entre 37 y 41, pero si el bebé nace antes de la semana 37, entonces estamos hablando, según Papalia, de que hay un nacimiento prematuro. Algunas, retomando el tema del bajo peso, algunas causas que se han relacionado con ese bajo peso al nacer: está la postergación de la maternidad, es decir, tener hijos, digamos, en edades avanzadas. Los nacimientos múltiples también están relacionados con el bajo peso al nacer. Trastornos de la fertilidad, hay mamás que, como hemos hablado, tienen de pronto alguna alteración a nivel hormonal, ovarios poliquísticos, endometriosis, bueno, alguna enfermedad que puede afectar su fertilidad y que ingresaron a tratamientos o que simplemente quedaron en embarazo. Y eso podría tener una consecuencia, una influencia, podría representarse o manifestarse a través del bajo peso al nacer, ¿cierto? La cesárea también, que la mamá haya sido sometida anteriormente a cesáreas o que haya tenido que inducirle el parto, pudiera también estar relacionado con el bajo peso al nacer, ¿cierto? El peso al nacer y la duración de la gestación, digamos que son dos predictores muy importantes de la supervivencia del niño y de la salud, ¿cierto? Bajo peso al nacer y si es prematuro, son dos factores muy importantes que nos van a permitir entender o predecir más bien algunas dificultades que pueda tener el niño a nivel de salud y a nivel de incluso hasta la supervivencia, ¿cierto? Bajo peso también al nacer está relacionado o trae como consecuencias parálisis cerebral y también muertes infantiles. ¿Listo? Entonces, factores de riesgo para evitar el bajo peso, ya que nos estamos dando cuenta de las grandes consecuencias que este trae. Factores socioeconómicos, ¿cierto? Hay algunos como que la pobreza, madres solteras, baja escolaridad, no haber tenido hijos o haber tenido más de 4 hijos, las mujeres bajitas, muy delgadas, que hayan tenido otros hijos con bajo peso, que hayan tenido abortos espontáneos, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el estrés, en general la toxicidad, hemorragias vaginales, infecciones, problemas con la presión alta, hipertensión o baja, hipotensión, anemia, depresión y problemas pues en general con la conducta alimentaria y con el peso. Todo esto entonces está, muchachos, muy relacionado con el bajo peso al nacer, y creo que ya se están dando cuenta o nos estamos dando cuenta de que es muy importante la nutrición de la madre y los cuidados de la madre a todo nivel, pues para que el niño no nazca con estas condiciones, ¿cierto? Creo que lo hemos hablado en la clase, hay la posibilidad de que se lleve a cabo el cuidado canguro, ¿cierto? Y ese cuidado canguro puede ser o necesita ser generado a través del contacto con la piel, el niño boca abajo entre los pechos de la madre alrededor de 1 hora, ¿cierto? La intención del cuidado de canguro es hacer un ajuste de la vida fetal, reducir el estrés que pueda generar haber sido prematuro en el sistema nervioso, por ejemplo, regulación del sueño y en general pues como de la actividad, además del vínculo, el calor, el afecto y todas esas cosas que puedan beneficiar
al niño. Consecuencias de los bebés prematuros, de los bebés que nacen entonces antes de la semana 37. Consecuencias, síndrome de insuficiencia respiratoria, riesgo de sufrir diabetes en la adultez, riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, puede morir en la niñez, puede tener un alto riesgo de dar a luz niños prematuros si nace antes de la semana 33, no desarrolla adecuadamente un lípido cerebral que se llama DHA, y esto va a afectar el desarrollo mental. Si cuando nacen pesan entre 0.5 a 1 kilogramo y nacen antes de la semana 26, probablemente vayan a tener problemas neurológicos, problemas graves también en la conducta. Y Papalia nos afirma lo siguiente, y es que, basada pues en las investigaciones, que cuanto menos pese el bebé en el momento de nacer, más bajo va a ser su coeficiente intelectual o su capacidad intelectual. Cuanto menos pese el bebé al nacer, más bajo va a ser su capacidad intelectual. ¿Listo? Entonces, muy importante que tengamos en cuenta todo esto. También les quiero hablar de la posmadurez. La posmadurez es cuando el niño nace ya, como decimos, pasado el tiempo, es decir, posterior a la semana 42, ellos siguen creciendo, ¿cierto? Dentro de la madre, en el vientre materno, pero muy probablemente no tuvieron suficiente aporte de sangre al final de la gestación. ¿Por qué pasa eso? Porque la placenta, digamos que está diseñada para esas 40 semanas, y si se pasa de ese tiempo, esa placenta envejece, por lo tanto es menos eficaz, suministra menos oxígeno a ese bebé, el bebé crece más, entonces va a tener mayor talla, y por lo tanto el parto se va a complicar también, ¿cierto? Y además ellos pueden correr riesgo de seguir creciendo en el vientre, de tener estas características de que la placenta envejezca y demás, pueden tener riesgos significativos de daño cerebral, incluso de la muerte.